¿Qué involucra además nosotros como familias? ¿De qué manera debemos de tomar prevención? Estamos con el experto, con Pedro Castle, coach financiero, y que tiene además la explicación, ¿no? Escuchamos mucho recesión. Uno dice, uy, retrocedemos en la economía, pero ¿qué significa exactamente, Pedro? Bienvenido. Básicamente, gracias, Cintia. Básicamente la recesión, bueno, finalmente el ministro lo aceptó ya, porque eso ya se venía desde enero con el Producto Bruto Interno. O sea, básicamente es el consumo de los bienes y servicios de los hogares, de las familias, ha reducido. El tema de la inversión privada ha disminuido por la inestabilidad política, por las manifestaciones sociales. El tema del gasto público y la inversión pública también ha disminuido. Eso también genera menos empleo, reducción de sueldos, despidos, etcétera. Y también hay una disminución de las exportaciones, ¿no? Y las importaciones también podrían aumentar incluso. Y ese PBI es el que disminuye. Por eso estamos, técnicamente se dice, estamos en recesión, porque el Producto Bruto Interno del país disminuye. Ha disminuido. Algunas consultoras dicen que a cero, o sea, vamos a llegar a cero en comparación al año pasado, o va a disminuir incluso, ya que esto es más grave. Claro. Entonces, la pregunta, creo yo, más importante es qué hacer para las familias para poder manejar esta situación, ¿no? Claro, porque ya nos dijiste el impacto, ¿no? Disminución de ofertas de empleo, incluso también pueden generarse despidos. Entonces, ante este panorama preocupante, ¿qué hacemos? Correcto. Lo primero, yo le preguntaría a todos los televidentes, ¿quiénes se han demorado más de 2 horas en un supermercado, en una peluquería, en transportarse, en un centro comercial o en discotecas o en el cine? Y estoy segurísimo que todos dirían, yo. La mayoría han alzado la mano. Sin embargo, ¿quiénes se han tomado el tiempo de 2 horas o menos en armar un presupuesto? Eso es lo más importante, porque no necesitamos una laptop, no necesitamos un celular, un smartphone con tecnología, con internet, simplemente un lapicero con una hoja y poder decir, ok, ¿cuánto gasto yo a nivel familiar mensualmente? Y poder contrastar ese gasto, pero hay que tomarse el tiempo, hay que hacerlo a conciencia y poder contrastarlo con sus ingresos, para poder saber si esta persona o esta familia está en un superávit, es decir, que tiene más ingresos que los gastos que tiene, o está en déficit. Claro, el superávit sería lo ideal, ¿no? Correcto. Más ingresos, menos gastos. Menos gastos, ¿no? O está en déficit en el sentido de que tiene más gastos que los ingresos. Y ahí viene el problema, porque si tienes más gastos que tus ingresos, puedes ya ser consciente y decir, ok, la estoy fregando, ¿no? A nivel financiero. Así es. Entonces, ¿qué hacer? ¿No? Entonces, número 1, crear un presupuesto, supremamente importante. Ya. Número 2, empezar a cuidarse de los gastos hormiga, gastos fantasmas y gastos vampiros. Dile, ¿Okay? ¿cuáles son? Porque yo ya me lo sé, porque la entrevista que tuvimos, Pedro me enseñó bien el gasto hormiga que tenía. Pero ¿cuáles son esos gastos hormigas? Vampiros también. Los gastos hormiga vienen básicamente de descuidos de la falta de disciplina, es decir, me levanté tarde, no tomé desayuno, salí volando a mi trabajo, entonces me termino tomando un colectivo, un taxi, o por aplicación, o de la calle. Como no tomé desayuno en mi casa, termino comprándome el sanguchito, el café, y todos esos gastos, imaginémoslo diariamente o 3 veces a la semana, puede implicar un 20-25% de los gastos del sueldo, de los ingresos del sueldo de una persona. Es bastante. Ya. Los gastos fantasmas son gastos que muchas veces se ponen como encargo automático a las tarjetas de crédito, ¿no? Todo lo que son, por ejemplo, streaming como Netflix, entre otras. Claro. Que ni lo sientes porque ya ni lo sientes, ¿no? Eso está en gasto fantasma, Ajá. simplemente se consume y muchas veces las personas no tienen ni el tiempo para ver o ven 1 hora al mes o 2 horas y en realidad es un gasto innecesario. Entonces, es bien importante, yo lo pongo mucho en práctica, en que yo reviso mis estados de cuenta.
ya tanto a nivel de tarjetas de débito como a nivel de tarjetas de crédito, porque hay gastos que a veces uno está en una cosa y se metió y dijo, me voy a suscribir 4 meses gratis y luego me lo cargan. En el cuarto mes me desuscribo. Ajá. Los 4 meses los tienes gratis y de ahí te empiezan a cobrar. Y claro, como esto está en el cargo de la tarjeta de crédito y uno no lo revisa, ni cuenta te das. Pasado un año, te descontaron 50 soles mensuales, ¿no? Por 8 meses ya son 400 soles, ¿no? Entonces ya es un gasto considerable. Y los gastos vampiro básicamente son los gastos de la noche o de las madrugadas, ¿no? Cuando uno sale, ¿no? Se dice mucho que uno tiene ingresos, luego gastos y luego los gustos. Pero muchas veces se invierte y son los ingresos, luego los gustos y luego terminan los gastos. Y como ya los gastos ya no alcanza, terminan endeudándose con tarjetas de crédito o préstamos de familiares o de amigos. Entonces, qué peligro, porque eso es cierto, ¿no? Uno dice, voy a salir, llevo solo esto, pero sale más y ya pasas la tarjeta. Ya pasas la tarjeta. O le pides a alguien, oye, préstame y de ahí te devuelvo. Ya te estás endeudando con el amigo. Y de ahí eso también el amigo en algún momento te puede decir, oye, ya varios meses no me has pagado, entonces te voy a cobrar intereses. ¿No? Claro. Entonces, número 2, hay que cuidarse de esos gastos innecesarios. Hay que prevenirlos simplemente con una buena disciplina y planificados. O sea, no estoy diciendo no salgas, date tus gustos, pero planificados. Dentro de lo que te alcance. Dentro de lo que te alcance. ¿no? Sin excesos. Hay una consulta muy importante que hacen televidentes, ¿no? El tema de, ¿me endeudo con tarjeta de crédito o no en estos momentos? Hablando de comprar algo que necesitan en el hogar. ¿Es el momento o mejor no, me espero? Endeudarse, yo lo diría que no. ¿Por qué? La tarjeta de crédito es una herramienta que la puedes usar a tu favor como la puedes usar en tu contra. ¿Ya? En mi caso personal, yo pago casi todo con la tarjeta de crédito. Pero claro, yo tengo un presupuesto y yo sé que dentro de ese presupuesto están los gastos de mi tarjeta de crédito. Por ende, me convierto en un totalero. ¿Qué significa un totalero? Que todo lo que yo consumo en mi tarjeta de crédito, yo lo pago en la fecha de pago correspondiente. Y eso, ¿qué me genera? 0 intereses. 0 intereses, 0. O sea, lo pagas no me en cobran. el mes. Lo pago cuando me dice la tarjeta de crédito que lo tengo que pagar. ¿No? Cuando te llega el estado de cuenta te dice estos consumos de tal fecha a tal fecha se pagan en tal fecha. Cuando tú pagas el total en esta fecha, todo lo que has consumido no tiene intereses. Miren, ahí está el consumo. ¿Ya? Entonces, pero si tú vas a usar la tarjeta de crédito y sabes que no vas a pagar el 100% de los consumos, eso implica endeudarte o lo peor que uno puede hacer es pagar el mínimo. Eso. Porque pagar el mínimo terminas pagando literalmente en 10 a 12 años más o menos el consumo que has hecho en un mes. Imagínate. 10 a 12 años pagando solamente el mínimo. Ay, ya pagué el mínimo, ya al menos solucioné por ahí. Entonces, claro, la única solución ahí es que no te van a meter Infocorp, ¿no? A las centrales de riesgo. Es lo único que vas a eliminar, digamos, potencialmente. Pero eso no significa que las deudas... Ahora, tengamos en cuenta que las deudas en tarjetas de crédito no tienen garantía para el banco. No es como un crédito hipotecario, que hay un inmueble detrás, o un crédito vehicular, que hay un bien mobiliario, sino que no hay una garantía. Por ende, las tasas de interés son de 40, 50, 80, 120% al año en nuestro país. Entonces, es altísimo. Tú estás pagando algo que vale 1.000 soles y terminas pagando 2.200, 2.500 soles al final de un año. Y uno no ve en realidad el monto que está pagando. Personas que están pensando invertir en comprarse su departamento, ¿qué les diría? ¿Que lo hagan o no? Yo diría que investiguen y que hagan una buena comparación, porque las tasas, lo bueno es que vienen bajando. Las tasas estaban, o sea, la tasa de referencia del BCR estaba muy elevada, por ende, todos los créditos de los bancos también estaban elevados. Sin embargo, ya vienen bajando. Ahora, con esta recesión, podría implicar que vuelvan a subir en contra de lo que se busca, es que las personas se endeuden.
o sea, lo que buscaría el país. Claro. Pero las tasas son muy elevadas, entonces, y por la misma recesión va a hacer que las personas no accedan a esos créditos, ¿no? Ajá. Pero que sí investiguen para que cuando sea el momento adecuado, sí lo puedan hacer, ¿no? Entonces las tasas se van a elevar por la recesión. Lo más probable es que Mejor sí se vayan a esperar. elevar. Atención ahí a las personas que tienen, ¿no?, este proyecto. Correcto. Igual, hay muchos microempresarios que dicen, ya con el mensaje del ministro me da pena o me da temor invertir, Correcto. ¿no? Arriesgarme de este dinerito que tengo, invertirlo o en crear una propia empresa. ¿Qué consejo para ellos? Yo sí creo que emprender es un camino, ¿Ya? ¿ya? De hecho, una de las digamos, de las recomendaciones que te iba a dar es que se busquen ingresos adicionales, ¿no? Trabajando en algo a medio tiempo o algún tipo de cachuelo, pues obviamente legal, y, o emprender, hacer algo adicional. Yo creo que no hay mejor cosa que invertir en uno mismo, en sus propios negocios, ¿no? En un proyecto propio. Y claro, pero sí hay que, en paralelo, aprender a ver cómo lo llevas a un siguiente nivel, ¿no? Cómo lo escalas, ¿no? Entonces, yo sí creo en que hoy en día hay muchas oportunidades para generar ingresos adicionales. En contraparte, hay que cuidar también el empleo, por lo que hablábamos al inicio. Va a haber reducción de personal, baja de sueldos, entonces no estoy diciendo que las personas trabajen más. Lo que estoy diciendo es que las personas se vuelvan más productivas y más eficientes en su trabajo y que sus empleadores valoren más el trabajo de esas personas para que de alguna forma se vuelvan indispensables en la compañía y cuando se tenga que hacer una reducción de personal por la misma recesión, por la misma coyuntura, ellos no sean tomados en cuenta. ¿Sí? Ahí está. Entonces, Otro es bien consejo, importante. Pedro, 3 adicionales para el público. Bueno, otro sería el tema de hay que estar muy alerta porque la misma necesidad de la recesión de generar más ingresos, hay muchas estafas. Entonces hay que estar muy alertas de las estafas, de engaños, de préstamos que te dicen, no, yo te presto, una vez lo hablamos del gota a gota, Claro. ¿no? Todos estos préstamos ilegales que ascienden a tasas de 10, 20, 30% de interés mensual. Imagínate. Entonces hay que tener mucho cuidado porque uno por la necesidad dice, no, ya, préstame 500 soles. Pero claro, 500 soles al 20% mensual, Ahí la cifra. estamos hablando de que le tendrías que pagar 100 soles de interés mensual y adicionalmente al cabo de 6 meses, por ejemplo, si fuese el préstamo, devolverle los 500 soles. O sea, ya le pagaste 600 soles en interés más los 500 soles de capital que te prestó. Imagínate. Entonces hay que tener mucho cuidado con no ser víctimas, que, entre comillas, porque uno tiene que asumir su responsabilidad de aceptar ese tipo de préstamos. Otra cosa, si hay la posibilidad de reducir deudas, también hay que hacerlo, Es el momento. ¿no? Hay que buscar la forma de reducir deudas para que uno tenga mejor controlado estos ingresos, ¿no? Entonces yo creo que con todas estas recomendaciones una persona puede tener una salud financiera, ¿no? Y en las parejas, que también en algún momento lo hablamos, es importante que no haya la infidelidad financiera, ¿no? Eso, claro, que uno dice, no, sí, no y sale Claro, ahí ¿no? con el gasto que no estaba previsto. Gracias, Pedro, por Con las gusto, recomendaciones gracias. y qué importante todo lo que nos has dicho, ¿no? Esperamos que hayan aprendido al menos a reducir, eliminar esos gastos fantasma, gastos vampiro, gastos hormiga, que todos los tenemos y sin darnos cuenta, miren cómo viene sumando más montos del presupuesto que tenemos. Qué importante también hacer un presupuesto familiar. Así